Aquí se puede observar el montaje del circuito del prototipo. En el primero se puede observar el sumador con el cual se va a quitar el voltaje negativo para poder tener solo componente positiva y enviar al SP32. En esta parte se puede observar el otro sumador que suma el ruido. El primer filtro con una resistencia y un capacitor, el cual irá conectado a todos los circuitos de prueba, siendo el primero el divisor de tensión con dos resistencias iguales, las cuales pues dividen el voltaje a la mitad. Después se continúa con el circuito derivador, pues el amplificador derivador y posteriormente el amplificador integrador, siendo este el segundo y tercer circuito de prueba respectivamente. Después encontramos el cuarto circuito de prueba, el cual es un rectificador de media onda contando con dos diodos en paralelo y una resistencia a tierra. Finalmente el quinto circuito de prueba sería el conversor de voltaje a corriente y después el amplificador de transimpedancia, el cual convierte de corriente a voltaje, con el cual se enviará a un último sumador, el cual volverá a quitar esta parte negativa de la señal para tener solo componente positiva y poder enviar a la SP32 y generar el respectivo análisis. Aquí se puede observar la fuente DC con el cual se alimentan los amplificadores y con el cual se tiene un voltaje de 1.4 para poder tener solo componente positiva. El osciloscopio con la señal de entrada y la señal de salida. El generador de ondas con el cual se puede modificar la frecuencia y el tipo de onda que será requerida para el análisis. Y el ruido que está en el canal número 2, como se puede observar. Y con este pues se regula su voltaje y su offset. Finalmente se tiene en MATLAB pues conectado al SP32 quien recibirá las señales y lo enviará hacia el ordenador donde estará ahí en el MATLAB la generación de las señales. Ahí se puede observar el desfase de la señal, que en este caso es de 0.6 grados, lo cual es un resultado bastante aceptable. Continuando con el primer circuito de prueba, pues tenemos el divisor de tensión con la primera señal, que sería una señal seno. Como se puede observar, es una frecuencia muy baja que ni siquiera se alcanza a apreciar en el osciloscopio. Se puede observar que ahí es una frecuencia de 1 Hz y se puede observar la señal de entrada y finalmente cómo se grafica en MATLAB. También se puede alcanzar a observar el desfase. Continuamos con la siguiente señal con el mismo divisor de tensión, con la misma frecuencia. Se puede observar que pues tampoco es visible por una frecuencia muy baja. La señal triangular con una amplitud de 2.5 voltios y la gráfica en MATLAB. Se puede observar la azul como entrada y roja de salida. Continuamos con aún el divisor de tensión. Se puede observar la fuente y la señal seno. La azul como entrada y la amarilla como salida. Se puede observar aquí ya estamos en los 500 Hz tomando la segunda medida de frecuencia, una señal seno y la gráfica en MATLAB de ambas señales. Ahí se alcanza a apreciar el desfase, que es un eh, valor bastante bajo. Se sigue, aquí se puede observar la segunda fuente donde se corrige el offset con el segundo sumador. Aquí está el divisor de tensión, señal cuadrada, 500 Hz. Puede ver la señal y la gráfica en MATLAB, azul entrada y roja salida. Roja pues el divisor de tensión. Seguimos viendo las distintas señales, la señal triangular ahora mismo, la cual está ahora en 500 Hz, sería la última medida en los 500 Hz y la gráfica. Se continúa ahora a una distinta frecuencia, seguimos a la señal seno, ahora estaríamos en 1 kHz y la gráfica correspondiente. Seguimos ahora con la señal cuadrada, también se avanzó la frecuencia a 1 kHz
puede observar ahí todas las propiedades de la señal en el generador de ondas y finalmente su gráfica. Se continúa ahora con la señal triangular. Se puede observar ambas fuentes de C, rectangular, azul de entrada y amarilla de salida. 1 kHz, señal triangular, componente positiva y negativa, y la señal roja, la de salida, como siempre. Seguimos con la señal sinusoidal, seguimos aumentando pues la frecuencia, ahora seguimos con 3.5 kHz y se puede observar también cómo la señal se ve afectada por distintos tipos de frecuencia. Seguimos con la señal cuadrada en la misma frecuencia, 3.5 kHz, y observándolo en el PC se puede observar también un pequeño desfase cada vez que se aumenta la frecuencia. Tercera señal con esta frecuencia, la señal triangular a 3.5 kHz. Y ahí se puede observar también cómo este desfase sigue aumentando. Seguimos con la siguiente frecuencia, con la señal seno, y esta sería de 5 kHz. Se puede observar la gráfica también. También aquí ya se evidencia mucho más el desfase. Señal cuadrada con la componente azul como entrada y amarilla de salida. Se puede observar la gráfica en MATLAB. Seguimos con el divisor de tensión, ahora con la señal triangular a una frecuencia de 5 kHz y su gráfica. Estamos evidenciando el divisor de tensión, señal seno, con la última frecuencia que se tomó de 10 kHz, la mayor frecuencia a tomar en cuenta en este proyecto final. Se continúa, se observan los mismos voltajes en la fuente DC, señal cuadrada, 10 kHz, y finalmente, como este desfase pues aumenta un poco, pero no más significativamente respecto a la anterior medición. Señal triangular a los 10 kHz y su gráfica. Aquí termina lo que sería la parte de divisor de tensión. Continuamos con el amplificador derivador. Observamos las fuentes igual. Primera señal, la señal seno. Se puede observar la respuesta como la amarilla, una señal coseno a 500 Hz, ya que a una frecuencia menor no se puede evidenciar. Ahí está, en MATLAB. Ahora con una señal cuadrada, donde se puede observar una señal tipo impulso, y a 500 Hz igualmente que la anterior función, y su gráfica en MATLAB. Por último, para esta frecuencia vamos a seguir con la señal triangular, donde su derivada pues sería una señal cuadrada, que es lo que se puede evidenciar en la señal amarilla. Está a 500 Hz como se había mencionado, y finalmente como se grafica, aquí se ve la señal cuadrada como la señal azul en MATLAB. Ahora vamos a ver con una mayor frecuencia. Se puede ver ahí pues la señal azul entrada, amarilla salida. Se puede observar ahí mejor cuando se cambia del tipo de escala a 1 kHz la señal seno. Seguimos ahora también con la señal cuadrada aumentando su frecuencia. 1 kHz. Se puede observar también la señal impulso como esta sigue de la misma manera y como se evidencia de color azul en MATLAB. Ahora la señal triangular, su respuesta es la amarilla, la que sería una señal cuadrada como derivada de esta señal. Finalmente aquí la señal cuadrada con una frecuencia mayor de 3.5 kHz. La señal que se había mencionado de 3.5 kHz.
Aquí la señal triangular a 3.5 kHz, se evidencia la señal azul. Con la respuesta se recorta un poco los picos. Y esta sería pues la frecuencia de 10 kHz, la última medida para este amplificador. Se ve la señal, la respuesta a la señal seno. Aquí se ve la respuesta a la señal cuadrada de 10 kHz, la mayor frecuencia. El derivador, amplificador derivador y la señal triangular en 10 kHz. Y finalmente, pues aquí podemos ver cómo se conecta el amplificador integrador, como se evidencia la integral de la señal seno, como la señal amarilla a 500 Hz, ya que a menor frecuencia no es posible evidenciar resultados mejores, y cómo se grafica en MATLAB.